buen Padre que hoy abre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que hoy sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Hoy venimos acá cada uno con cargas, situaciones. Hay corazones atribulados, hay corazones necesitando, Señor, de tu consuelo, de tu palabra. Por eso clamamos a ti, Padre, que seas tú en esta mañana hablando esa palabra que necesitamos escuchar, dándonos la guía, dándonos, Señor, la fortaleza, el consuelo que necesitamos. Clamamos a ti, Señor, porque de ti dependemos y confiamos que tú esta mañana hablarás nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mantendrá Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a encontrar en esta mañana, en este salmo, es una hermosa alabanza que pertenece a un autor todavía desconocido. Para muchos teólogos lo escribió David, para otros es uno de los hijos de Coré, como está allí identificado. Sin embargo, para efectos de nosotros, sabemos que es inspirado por Dios y eso nos basta, ¿verdad? Cuando comencé este salmo, generalmente no leo el título que está encima, aunque ese título estaba en la traducción original, el subtítulo. Vean que dice al músico principal, mástil de los hijos de Coré. Esto es una instrucción de que este salmo debía ser cantado. Es decir, este salmo es una alabanza, es un canto que se repetía ceremonialmente dentro de la liturgia, lo que hacía el pueblo de Israel. Y es una instrucción al músico principal, es decir, se le está diciendo al músico principal qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir. Como se le da las instrucciones, usted no sé si los ha visto acá, al director de alabanza haciéndole una señal a los demás músicos o diciéndole al resto de la iglesia qué es lo que va a hacer, algo muy parecido. Y la palabra másquil que está después es una palabra que no tiene traducción, una palabra en hebreo, pero no se ha encontrado una traducción exacta, por eso usted la ve allí en su Biblia, seguramente dice másquil, usted dice, bueno, allí dice másquil, pero no sé qué significa en español, pero es una palabra que está asociado a enseñanza. Entonces este salmo tiene un doble propósito, además de ser una alabanza, es una enseñanza, es una instrucción que debía ser explicada. Entonces, vea cómo nada más el subtítulo nos habla, nos da un preámbulo de la importancia que tiene este Salmo 42. El Salmo 42 está emparentado directamente con el Salmo siguiente, el Salmo 43. Los dos tienen una relación muy cercana. Y como les dije, pertenece a un autor, todavía no está identificado como otros salmos, salmos de Moisés, salmos de David. Este dice a los hijos de Coré, pero no se sabe si los hijos de Coré eran los que iban a cantarlo o es el autor de este libro. Sin embargo, una vez más repito, sabemos que es inspirado por Dios y eso para nosotros
Es suficiente, nos basta, ¿verdad? Y el Salmo describe un diálogo interno que tiene una persona. Si usted se dio cuenta mientras lo leíamos, esta persona divaga entre dos pensamientos. En un momento está turbado y abatido, pero en el siguiente versículo él mismo se da ánimo, levántate porque todavía es alabar mi Dios. Pero de nuevo vuelve y se abate su alma y nuevamente él se repite esas palabras a sí mismo. Sin embargo, no piense usted que esta persona tenía algún problema psiquiátrico, como que está hablando consigo mismo, porque cada uno de nosotros tiene un diálogo interno, ¿verdad que sí? ¿O soy yo solo? Por favor, no me deje mal y me mande a mí al manicomio. Todos tenemos un diálogo con nosotros mismos. Esta mañana yo tenía un diálogo con mí mismo. ¿Me pongo la camisa de rayas o la de puntita? De rayas. Me pregunté, yo mismo me respondí. Agarré el carro y dije, me voy por este lado, no, me voy por este porque tengo que buscar. Y tenemos un diálogo. Y usted también lo tiene. Todo el día usted tiene un diálogo con usted mismo, así usted no sea consciente de esto. Esto no implica ningún problema, usted no está mal, todo lo contrario, es algo natural. Lo que vemos acá es esa disertación que tiene el autor del Salmo con él mismo, esa conversación interna. Y comienza con una analogía de cómo se siente en ese momento, cómo está, cómo es el estado de su alma. Y fíjense que utiliza una figura poética para decir cómo se encuentra su alma. El versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por mí, por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo se encontraba el alma de este autor, del salmista? Estaba clamando, estaba bramando por corrientes de agua. El bramido es ese sonido que los ciervos emiten cuando están desesperados en un momento o de peligro o de muerte. Es un grito agónico y es dramático, y si alguna persona lo ha escuchado verá que efectivamente es conmovedor ver a un animal en esta situación. Hace algunos años yo vi un documental del desierto en Serengeti, eso queda en África Meridional, y de unos años para acá, las lluvias que llegaban a mediados de año, en algunas temporadas simplemente no llegaba. Y ese año el desierto cubría y se secaban todas las fuentes de agua. Y yo veía en el documental cómo se reunían diferentes animales en lo que era el último charquito que se estaba secando. Y algunas crías morían incluso allí en el lugar. Y era bastante dramático. Habían, bueno, ñus, elefantes, jirafas, cebras, todos los animales allí reunidos tratando de tomar los últimos sorbitos de ese charquito, y algunos morían en ese lugar. Pues eso es lo que está describiendo el salmista, y utiliza esta figura para ejemplificar cómo está su alma. Su alma está bramando, es un grito agónico por aguas, pero no por cualquier agua, dice por corrientes de agua. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el salmista no quiere ser dramático, no es que él quiera poner exageradamente el estado, sino que está describiendo con poesía cómo se encuentra. Recuerden que esto es un salmo que debía ser cantado, es una canción, pero al mismo tiempo tiene mucha instrucción. Y luego dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Parte de la investigación que hice acerca de este salmo, algunas personas presumen que la hizo o que lo escribió, tal vez un director de adoración de los que fueron cautivos y llevados como esclavos cuando Israel fue llevado a Siria, a Babilonia. Dice que, como está allí descrito, él era el que llevaba, guiaba a sus hermanos en alabanza,
Y él recuerda cómo los llevaba a adorar, pero ahora es arrancado de ese lugar y es llevado cautivo a otro sitio, ya no está en su tierra. Y él anhela esos tiempos porque dice, ¿cuándo estaré? ¿Cuándo me presentaré? Imagino que de nuevo en la casa de Dios. Y es por eso que utiliza esas palabras. Y el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él está remembrando esos momentos, imagino, alguna celebración del pueblo de Dios, cómo iban todos en alabanza, adorando a Dios, y él era el que los dirigía, pero en este momento él lo recuerda como tiempo pasado, y ese recuerdo hace que aún más su alma se abata, porque ahora no tiene él esa misma posibilidad de hacerlo. Fíjense que el motivo de muchos salmos es mostrarnos cómo nosotros podemos expresar y elevar nuestras emociones hacia Dios. Hemos enseñado nosotros a través de las emociones que Dios nos ha dado, podemos expresar una adoración sincera y genuina. Nosotros podemos mostrar lo que hay en nuestro corazón en medio de una oración, en medio de una alabanza o simplemente en medio de cualquier motivo, en cualquier momento en el que podamos nosotros derramar eso que hay allí en nuestro corazón delante de Él. Las emociones, sin embargo, encontramos que deben estar informadas a través del entendimiento de la palabra de Dios. Las emociones, cuando no están conectadas a la palabra de Dios, generalmente nos llevan a nosotros a tropezar, a caer, a pensar que simplemente ya no hay esperanza, no hay salida, a pensar en que simplemente estamos derrotados y a tomar malas decisiones. Si las emociones de nosotros no están informadas de la palabra de Dios, y cuando me refiero a informadas, es a recordarle a nuestras emociones quién es nuestro Dios y qué dice en su palabra. Nosotros necesitamos recordarle constantemente, informarle a nuestras emociones quién es nuestro Dios, de qué es capaz, qué ha hecho en el pasado. Por eso, como cantábamos hace un rato, el autor de la canción recoge un salmo también de David en lo que dice. Porque dice, en ese caso dice David a su propia alma, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice, Él es el quien te colma de favor, es el que sana tus heridas, es el que te libra del lazo del cazador. Le está informando a sus emociones quién es Dios y qué ha hecho. Porque nuestras emociones parece que tuvieran Alzheimer. Hacen que cualquier cosa que Dios haya hecho la olvidemos nosotros en cualquier momento. Pero no se sienta mal si a usted le pasa. Es una debilidad que tenemos todos los seres humanos en nuestra naturaleza caída. Incluso a hombres de Dios que encontramos nosotros en las Escrituras pasaron por esto y estuvieron hasta deprimidos. Oh, pastor, ¿cómo un cristiano puede tener depresión? Sí, un cristiano puede tener depresión, ¿por qué no? El problema está que se quede allí en esa depresión, pero un cristiano puede tener depresión. Y quiero aprovechar este paréntesis de lo que estoy mencionando, porque precisamente en los salmos encontramos nosotros la fuente para encontrar esa motivación que nosotros necesitamos para enfrentar el día a día. Miren, la tierra, el mundo, el planeta en el que vivimos está caído. Tiene una sentencia, una fecha de caducidad. Y nosotros necesitamos un combustible para diariamente movernos, vivir, existir en este mundo. Pero si usted no alimenta su vida, su alma con la palabra de Dios, entonces usted va a vivir como cualquiera que vive allá afuera sin esperanza. Y usted los escucha hablando, no, esto ya no tiene remedio. Esto se lo llevó quien lo trajo, así decía mi abuelo. ¿Ha escuchado usted? No, ya esto no tiene remedio, no, ya no hay salida. ¿Y cómo y qué vamos a hacer? Escuchaba un artista
hablando en una entrevista y él decía que él a su edad nunca pensó en tener hijos y que le aterra tener hijos porque no quiere traer hijos a un mundo como este. Y es un artista que tiene millones de dólares, hermano, y que le sobra el dinero. Yo decía, si eso lo dice él, ¿qué quedará para una persona? Porque así piensa esta sociedad. Esta sociedad piensa de esa manera. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, debemos alimentar nuestras emociones ¿de qué? De la palabra de Dios. Puedes, sí, no estoy hablando de ser un cristiano emocional, eso es otra cosa. Estoy diciendo que nuestras emociones podemos hacer uso de ellas, pero esas emociones deben estar informadas de la palabra de Dios. Vean que la sed de ese siervo simboliza, es una sed espiritual, es una metáfora, es como un hambre, es una atracción que tiene el salmista hacia Dios, hacia su presencia, hacia su palabra. Es una sed, y él lo describe como una sed porque es una necesidad que me obliga a mí a acercarme, a llenarme de. ¿Cómo se siente usted en estos días que son calurosos y le toca salir a la calle? ¿Alguno le ha pasado últimamente? Y que dice, llegar a mi casa y beberme 2 litros de agua, así fría, con hielito divino.